Bueno, vamos a comenzar con esta teórica. El tema que vamos a ver es trauma abdominal y trauma hepático. Y pues lo primero que nosotros hacemos cuando nos llega un trauma abdominal es prepararnos. Cuando sabemos de que hay un paciente que tiene un trauma abdominal o puede tener incluso un trauma torácico o un trauma pélvico, pues así es como se preparan. Ya sabemos que el paciente va a ser quirúrgico y que tenemos que estar listos para entrar en cualquier momento a quirófano. Y lo primero con lo que nos podemos encontrar Lo primero con lo que nos podemos encontrar es con esto, encontrar un nuevo peritoneo, un paciente al cual no podemos ver nada, no vemos nada, solamente vemos todo lleno de sangre y pues tenemos que identificar qué es lo que está sangrando. Entonces, esta es la parte difícil de un trauma abdominal, identificar cuál es el foco que está sangrando. Por ejemplo, tenemos diferentes tipos de traumas abdominales. Uno de estos, y la clasificación del trauma abdominal se realiza en un trauma abdominal abierto y un trauma abdominal cerrado. Aquí vemos un trauma abdominal abierto. Se denomina aquel que donde hay una exteriorización de algún órgano o penetración de algún cuerpo extraño hacia el abdomen. En otras palabras, donde hay una solución de continuidad o una comunicación del medio externo con el medio interno. Y el trauma abdominal cerrado es aquel trauma donde no existe una solución de continuidad, ni una penetración, ni nada, y pues, pero sí va a haber daño de algún órgano interno del abdomen. Entonces, tenemos que saber qué vamos a hacer en este caso, donde vemos la exposición de un órgano, como es el estómago, dentro de la cavidad, saliendo de la cavidad abdominal y produciendo este tipo de lesiones. Esta otra imagen, muy característica y conocida para nosotros, de que el cocalero que se hizo explotar una dinamita en la mano y pues lesionó también la pared abdominal. Como nosotros vemos en este caso, igual hay una exposición de los órganos internos, pero valoramos la lesión de qué órgano puede estar ahí lesionándose. Más bien, por suerte, en este paciente solamente ha habido la lesión de la pared abdominal y los órganos internos, ninguno ha sido lesionado. Vemos la integridad de todas las asas intestinales, del estómago, incluso del vaso que está en la pared posterior. Vemos cómo están todos íntegros y la pared abdominal prácticamente ha sido destrozada. Entonces, cuando nos llegan en estos casos, estos pacientes, y nosotros estamos en la calle, nuestra obligación es prestar la atención médica lo más, con lo que tengamos en realidad, porque si no lo prestamos y alguien sabe que es médico, pueden hacer una denuncia. Entonces, prestamos nuestro servicio médico como primeros auxilios o con lo que tengamos. Y lo que se tiene que hacer con estas asas y estos órganos que salen a través de de la pared abdominal es cubrirlo con un objeto limpio, ya sea un pañuelo, una ropa, lo más, pañuelos limpios, lo más limpio que se encuentre, pues lo tenemos que cubrir. No se vuelve a introducir a la cavidad abdominal, solamente se lo cubre y se lo protege hasta que el paciente llegue a un centro de salud más cercano. Ahí vemos otro. Este paciente que de la misma forma aparentemente él ha sido apuñalado, pues vemos aquí una herida que es de bordes regulares y pues aquí la otra, por la cual está saliendo las asas intestinales. Para poder traerlo hasta el hospital vemos que lo han cubierto con toallas húmedas, al parecer, para poder proteger las asas intestinales y así como estamos viendo, ha ingresado a quirófano con la misma protección con la que ha llegado. Y en quirófano ya con uso de soluciones tibias y todo, pues entonces recién retiramos con lo que se ha cubierto la tela o el pañuelo, o en este caso un pañuelo húmedo. No se vuelve a introducir las asas, eso es muy importante. Y en este caso, ¿qué? ¿Ahí qué hacemos? Vemos aquí efectivamente un arma cortopunzante que está ingresando a la cavidad abdominal y no sabemos qué está lesionando. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Retiramos o no retiramos?
pues no se debe retirar. No se retira esta arma, la dejamos ahí. Si es que encontramos al paciente en la calle, lo único que hacemos es fijar la arma y cubrirla y hasta que llegue a un centro de salud. En el hospital donde vaya a llegar el paciente, esta arma se va a sacar, pero ya vamos a determinar si vamos a hacer el retiro en quirófano o primero le vamos a hacer exámenes complementarios para ver qué órganos están lastimando. Y eso va a depender del estado hemodinámico de mi paciente. Si mi paciente está hemodinámicamente estable, que quiere decir que está manteniendo una presión arterial adecuada, una frecuencia cardíaca adecuada, entonces me da tiempo para que yo pueda hacer un estudio de imagen. Pero si mi paciente está hemodinámicamente inestable, entonces eh, no vamos a retirar el arma y vamos a irnos directamente a quirófano. Muchas veces los pacientes llegan cuando estamos nosotros, no sé, almorzando, cenando, desayunando, cualquier cosa. Cuando te llega un paciente con un trauma abdominal, es urgente la atención. Entonces lo que hay que hacer es dejar de comer lo que estamos comiendo, dejar de atender a algún paciente que no es emergencia y atender a este paciente, porque este sí es una verdadera emergencia. Entonces, más aún si te llega con el cuerpo extraño en la cavidad abdominal. Ahí sí nosotros tenemos que atender a nuestro paciente porque nuestro paciente, lo que está hemodinámicamente estable, en cuestión de minutos, se nos puede descompensar con el mínimo movimiento que puede hacer este cuerpo extraño dentro de la cavidad abdominal. Este es otro tipo de lesión en el cual nosotros vemos este halo muy característico de una herida por un arma de fuego o por una bala. Entonces, ¿cuál es el problema de este tipo de lesiones? Que la bala pues no va recto, sino va en espiral. Al ir en espiral, pues las lesiones que producen son en diferentes lugares, por esa razón. Y en el momento de hacer la explosión, digamos, dentro o chocar, pues esta balita puede botar esquirlas y esas esquirlas producen otro tipo de lesiones en otros lugares. Entonces, por esta razón, pues las lesiones por arma de fuego son mucho más complicadas de manejarlas. Aquí vemos otro tipo de lesión y como les decía, todo el tiempo pues hay que determinar si vamos a entrar a operar o no vamos a entrar a operar. Este paciente efectivamente tiene un trauma abdominal, pero aparentemente un trauma abdominal cerrado, porque no vemos una solución de continuidad. Vemos este tipo de lesión que aparenta ser una lesión por un balín. Entonces ahí tenemos que determinar qué vamos a hacer. ¿Lo vamos a operar o no lo vamos a operar? Entonces tomamos las reglas de si nuestro paciente está hemodinámicamente estable, pues sí, podemos hacerle un estudio de imagen. Si está hemodinámicamente inestable, probablemente vamos a entrar a operar. Entonces, para saber si es que realmente necesita una cirugía o hay un hemoperitoneo o algún tipo de lesión, pues podemos hacerle una EcoFast. La EcoFast es un estudio de imagen, una ecografía en realidad que lo hacemos todos los médicos en emergencias, que lo vamos a ver más adelante. Ahí, por ejemplo, vemos este paciente que teníamos en el arma cortopunzante de la pared abdominal, que efectivamente se ha hecho una tomografía y donde veíamos que había un neumoperitoneo y hemos entrado a quirófano a operarlo y vemos la lesión que ha producido ahí a nivel del hígado. Otro punto que es importante, en un trauma abdominal abierto, el órgano que más se lesiona es el hígado. Y en un trauma abdominal cerrado, el órgano que más se lesiona es el vaso. Este suele ser una pregunta de parcial muy frecuente, así que es necesario que ustedes lo sepan. ¿Qué órgano es el que más se lesiona, tanto en un trauma abdominal abierto como en un trauma abdominal cerrado? Aquí vemos otro tipo de lesión en un paciente que ha recibido una lesión por un arma blanca también, y vemos como lesionado parte del intestino, en este caso en el intestino grueso, pues se ha hecho una resección y se ha tenido que hacer una anastomosis terminal. El trauma abdominal es la causa de mortalidad muy frecuente en pacientes jóvenes sobre todo, y pues las lesiones sin diagnóstico son la causa principal de que el paciente fallezca.
Por eso es necesario que nosotros podamos hacer el diagnóstico lo más antes posible para así evitarle secuelas a nuestro paciente. Para esto es que se ha creado el ATLS. El ATLS se ha creado gracias a un emergenciólogo quien siempre tomaba protocolos para el manejo de los pacientes con trauma. Y cuando él sufre un accidente mientras estaba de paseo con su familia, pues este emergenciólogo espera recibir la atención protocolizada por todo el personal de emergencias que ha ido a rescatarlo y sin embargo no ha recibido esta atención y gracias a eso sus hijos fallecen y su esposa queda con secuelas. Entonces, por este tipo de alteraciones y secuelas que ha dejado el personal de salud al momento de atenderle, es que se crea la TLS, el ATLS, el PHTLS, son cursos que se dan exclusivamente para el manejo de pacientes con trauma. Entonces, donde este emergenciólogo lo que ha querido es decir que todos hablen el mismo idioma, todos deberían de atender a los pacientes priorizando disminuir las secuelas y las lesiones que se podrían llevar, porque muchas veces los pacientes sufren efectivamente un trauma, pero al momento de transportarlos desde el lugar de los hechos hasta el hospital, sufren peores movimientos que producen que queden peores secuelas de las que podría haber quedado. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos el manejo de los pacientes con trauma. Entonces, el ATLS, que ya la última edición es del 2023 y el PHTLS también, nos dice de que lo debemos ver el ABCDE. Actualmente, en el 2023, ya se ha sacado que no es solamente ABCDE, sino es XABCDE, donde la X significa un sangrado exsanguinante. Lo primero que hacemos en un paciente con trauma es ver si es que existe un sangrado exsanguinante, que quiere decir que el paciente ha recibido un accidente de tránsito y ha terminado sin brazo. Y este muñón de brazo que ha quedado está sangrando hartísimo. Entonces ahí lo que hay que hacer primero es parar el sangrado con la idea de que cada glóbulo rojo lleva oxígeno. Entonces, mientras menos glóbulos rojos tengamos, menos oxígeno vamos a tener. Por eso hay que tratar de evitar que el paciente sangre. Luego viene el A, que es el manejo de la vía aérea, permeabilizar la vía aérea. Luego B, la ventilación, que mi paciente esté respirando bien. La C, que es la circulación, que haya buenas presiones y buenos pulsos y un buen llenado capilar. La D, que es valoración del estado neurológico de mi paciente, si es que hay una disfunción neurológica, y la E, que es la exposición del paciente, exponer si es que hay otro tipo de lesiones, fracturas, heridas y demás. Entonces, siempre iniciamos de esa forma, X, A, B, C, D, E. Vamos a ponerle soluciones, que va a ir unas soluciones de 1 o 2 litros, y valorar si es que mi paciente tiene una muy grande cantidad de pérdida de sangre o si va a necesitar algún otro medicamento como un fibrinolítico, como es el antifibrinolítico, mejor dicho, el ácido tranexámico o un agregante plaquetario como es el etamselato. Y si va a necesitar la transfusión masiva de sangre, para transfundir sangre de forma masiva, nosotros tomamos la regla 1-1-1 o 3-3-3. ¿Qué quiere decir esta regla? 1-1-1, donde transfundimos un paquete de sangre, un paquete de plasma y un paquete de plaquetas. O 3-3-3, que es de la misma forma, 3 paquetes de sangre, 3 paquetes de plasma y 3 paquetes de plaquetas. Y de esta forma poder controlar el sangrado de nuestro paciente. El citonexámico es el antifibrinolítico más utilizado actualmente en nuestro medio por la rápida acción que éste toma al momento de querer parar un sangrado, nos ayuda hartísimo. Esto que es la clasificación del shock, que nosotros ya lo habíamos visto cuando hemos hablado del tema de hemorragias digestivas altas con una úlcera gástrica, pues nos decía que existía un clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4, esto debido a la como cantidad de sangre, cuánto había perdido, la frecuencia cardíaca de tu paciente, la presión arterial, el pulso, la frecuencia respiratoria, la diuresis horaria, el estado neurológico y si es que su paciente presentaba algún déficit de base. Y esto nos iba a dar la probabilidad de que nosotros podamos hacer un tratamiento solo con sueros o incluso transfundir la sangre. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros decimos que a partir de la clase 3 y la 4 mi paciente sí necesita transfusiones de sangre y la clase 4 necesita además una transfusión de sangre de forma masiva.
Sitios donde puede haber mayor riesgo, ya hemos dicho que en un trauma abdominal abierto el órgano que más se puede lesionar es el hígado y en un trauma abdominal cerrado el órgano que más se puede lesionar es el vaso. Siempre tenemos que tener en cuenta el retroperitoneo, más aún si las lesiones son en la región lumbar, que puede lesionar otros órganos que están en el retroperitoneo, como son los grandes vasos, como la aorta y la cava, los riñoncitos o el recto. Cuando tenemos un trauma abdominal abierto, que es este como es el penetrante, dejamos el arma ahí y lo llevamos a quirófano hasta ahí. Al momento de hacer la cirugía, pues desinfectamos incluso eso y vemos qué tipo de lesiones se está produciendo. Cuando es un trauma abdominal cerrado, ocasiona daño, nosotros vemos las equimosis con las que llega nuestro paciente y siempre tenemos que valorar qué otras lesiones puede estar afectando, que ya que en un trauma abdominal cerrado el órgano más lesionado es el vaso, entonces la ecografía o una tomografía sería ideal hacerlo en nuestro paciente. Eh, los casos clínicos, pues no lo vamos a ver porque me va a tomar mucho tiempo, pero sí se los voy a dejar para que ustedes puedan verlo. Este ya lo había dicho, que es la valoración que nos dice la TLS, que es el ABCDE, actualmente X ABCDE, y lo que deben valorar en cada paciente. Tenemos que tomar en cuenta qué otros factores más pueden estar alterando el estado de mi paciente y el examen físico. Por ejemplo, si mi paciente ha tenido el uso de algunas sustancias como el alcohol u drogas, si es que hay un deterioro neurológico debido a este uso de sustancias o por las lesiones que ha recibido, y si hay algún daño en otras estructuras nerviosas como es la columna. En estos tres puntos hay que poner siempre énfasis porque al momento de trasladar a un paciente o de movilizarlo, estos son los tres puntos por los cuales le podemos lesionar más y dejarle secuelas a nuestro paciente. Y obviamente determinar qué otros sitios más pueden estar comprometidos, siempre examinando desde la parte superior o desde la cabeza hacia los pies. Ver que si las lesiones son en la región de tórax, por ejemplo, hay que saber el mecanismo del trauma, si esta lesión ha podido ir en sentido inferior o en sentido directa, y ver si es que ha podido haber, además de un trauma abdominal, un trauma torácico, por ejemplo. Saber la clasificación de hemorragia y ver en qué clasificación o escala está nuestro paciente. Muchas veces antes lo que se hacía era en emergencias explorar la herida. Llegaba nuestro paciente con sus heridas y le metíamos el dedo. Entonces las personas o los cirujanos creían que le metíamos el dedo y si no, nuestro dedo no entraba hasta cavidad abdominal, entonces no tiene un trauma abdominal. Y lo único que hacían era cerrar y poner puntitos. Actualmente, pues no introducimos nuestro dedo porque siempre, siempre, siempre que llega un paciente con una herida en abdomen que aparentemente es penetrante, pues tenemos que hacerle un estudio de imagen para confirmar o descartar una posible lesión en algún órgano. Y eso en caso de que nuestro paciente esté hemodinámicamente estable. En caso de que esté inestable, pues no le vamos a pedir ningún estudio de imagen porque se nos puede descompensar más en el trayecto y lo que vamos a hacer es hacerle una EcoFast nosotros. La EcoFast. Para hacerle una EcoFast a nuestro paciente, vamos a ver esta otra presentación. Denme un minutito. Cuando nosotros hablamos de EcoFast, pues valoramos cuatro puntos principales. Entre estos, la ventana pericárdica, una de las primeras, la ventana espacio esplenorrenal, espacio hepatorrenal y la ventana pélvica. ¿Qué beneficios tiene? Es de que primero la ecofase es rápida, se hace en 4 o 5 minutos máximo, se hacen emergencias y pues nos puede dar un diagnóstico mucho más rápido. Por eso viene su nombre de EcoFast, que viene por sus siglas en inglés, es en realidad una ecografía que se hace por trauma en emergencias, donde la evaluación está enfocada en el diagnóstico por ecografía en un paciente con trauma. Vamos a ver estas cuatro ventanas que les había mencionado. ¿Dónde va la ventana pericárdica? Nosotros tomamos el transductor, como están viendo aquí en la imagen. Vamos a poner puntero. Entonces, tomamos el transductor, como están viendo en la imagen, y ponemos en una angulación más o menos de unos 45 grados
en la región subsifoidea, 45 grados indicando hacia arriba y nosotros tenemos que ver así el corazoncito con sus cuatro ventanitas, que son las dos aurículas, dos ventrículos, y lo que ven este blanco alrededor del corazoncito, pues es el pericardio, generalmente se ve así. Si se ve como una imagen del lado derecho, entre el pericardio y el resto de los pulmoncitos, por ejemplo, un espacio negro, pues eso nos está hablando de un derrame pericárdico y posiblemente un taponamiento cardíaco. Segunda ventana en el cuadrante superior derecho, donde nosotros colocamos el transductor generalmente sobre las costillas, en una angulación de 90 grados y queremos ver el hígado y el riñón. Esta unión entre el hígado y el riñón, que donde ustedes están viendo solo una línea, se llama espacio de Morris. Cuando hay un hemoperitoneo o sangrado en el abdomen o líquido libre, pues nota este líquido negro, como están viendo acá, una separación entre el hígado y el riñón. Ese es muy sugestivo de un hemoperitoneo. Cuadrante superior izquierdo, de la misma forma, sobre las costillas, pero ya esto en la línea axilar posterior, igual en una angulación de 90 grados y queremos ver esta intersección entre el vaso y el riñón. Cuando nosotros vemos un espacio negro entre estos dos, pues muy sugestivo de un hemoperitoneo o líquido libre en abdomen o incluso en la parte posterior. La región suprapúbica, que es la cuarta ventana, donde nosotros tomamos nuestro transductor y colocamos en una angulación de 30 a 40 grados. Y la idea es ver esto, la vejiga. Si por debajo de la vejiga vemos otra imagen negra, como están viendo en la imagen, pues es muy sugestivo de un hemoperitoneo o líquido libre. En la parte pulmonar, pues también se puede hacer una ecografía, que son sobre todo en el sistema M y en el sistema B, o modo M y modo B, en el cual nosotros tomamos nuestro transductor, colocamos en una angulación de 90 grados más o menos a nivel del pezón y ahí pues vamos a ver esta imagen que se pone en modo M y es la imagen en signo de arena de mar. Esta es la imagen normal. Aquí no hay ningún tipo de lesión como un neumotórax, por ejemplo. Pero si vemos esta otra imagen, que es la imagen en código de barras, pues aquí sí vamos a ver que esto es sinónimo o de un neumotórax. Entonces, signo en código de barras diagnostica un neumotórax. Signo en reloj de arena, no hay neumotórax, está todo bien, en otras palabras. Entonces, la ECOFAST se realiza para que nosotros podamos realizar un diagnóstico lo más rápido posible en emergencias y no cuando nuestro paciente está hemodinámicamente inestable. Vamos a ver la otra, nos regresamos a la anterior imagen. Entonces nosotros estábamos hablando de que en un pacientito que tiene un trauma abdominal, lo ideal es evitar que se realicen más lesiones. Por ejemplo, en este paciente, donde vemos que le han colocado una sonda nasogástrica y esta sonda nasogástrica se ha ido a otro espacio y me está produciendo otro tipo de lesiones. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos hacer el manejo de un paciente con trauma. Lo primero que hacemos es colocar una vía periférica, ya sea esta, que es la más utilizada, que es una bránula. En caso de que nuestro paciente esté muy choqueado, pues tenemos que colocarle una vena venosa central. Esto generalmente se realiza en un hospital, o hacerle finalmente una denudación venosa cuando no logramos encontrar. Le vamos a pedir estudios de laboratorio para poder confirmar nuestro diagnóstico, ver cuánto de sangre ha perdido nuestro paciente, obviamente tiempos de coagulación, y si va a ser necesaria una laparotomía, pues obviamente todos los prequirúrgicos como el VIH y grupo y factor, que son dos puntos importantísimos para poder hacer nuestro diagnóstico. Tenemos que confirmar o descartar si es que hay un trauma abdominal y para esto pues necesitamos hacerle. Vemos nuestro paciente con una herida como estamos viendo en la imagen. Nuestro paciente está inestable, no, no está. ¿Penetra cavidad? Sí penetra. ¿Es por arma de fuego? Sí es por arma de fuego. ¿Tiene una estructura o saliendo estructuras? No hay estructuras. ¿Sangra profusamente? No está sangrando. ¿Tiene datos de peritonitis? No, no hay datos de peritonitis. Entonces hay que hacerle un estudio, una radiografía o una tomografía para poder valorar.
Pero si mi paciente está hemodinámicamente inestable, tiene una penetración de cavidad, está sangrando profusamente, tiene datos de peritonitis o están saliendo sus estructuras, no es necesario hacer otro estudio porque está hemodinámicamente inestable y se va directamente a quirófano. O incluso podemos hacerle la ECOFAST, como ya les había indicado. Esta es la ECOFAST. Aquí vemos unas mejores imágenes donde ustedes van a poder ver el corazoncito con las cavidades que ya les había dicho y esta imagen negra alrededor que nos va a indicar el pericardio que puede, o un derrame pericárdico que nos puede hacer un taponamiento cardíaco. Lo mismo entre el vaso y el riñón, entre el hígado y el riñón y en la región pélvica. Antes se hacía esto, que era el lavado peritoneal. El lavado peritoneal era hacerle una herida de más o menos unos 2 centímetros en la cavidad abdominal, más el lugar donde más utilizábamos era en la línea media, porque esta era la más delgada para penetrar la cavidad abdominal. Una vez que habíamos llegado a cavidad abdominal, introducíamos una sondita y a través de esta sondita realizábamos un lavado, donde poníamos un suerito de unos 10 ml, lo dejábamos en la cavidad abdominal y luego lo aspirábamos. Y si aspirábamos, así como están viendo, sangre, pues ya teníamos el diagnóstico de un hemoperitoneo. Este procedimiento tardábamos máximo 10 minutos en realizarlo. Y esto se hace aún cuando no hay una ecografía en emergencia, si no podemos hacer un ecofast. La tomografía nunca se, o tomografía y ecografía nunca se realiza en un paciente hemodinámicamente inestable porque se puede descompensar más en quirófano, diré en tomografía o en ecografía y ahí no poder hacer nada por el paciente. Y pues los beneficios que nos da tanto la laparotomía como la ecofast, como la tomografía, son las ventajas de que nos dan un diagnóstico temprano, pero si la tomo y la eco hay que hacerlo siempre en un paciente hemodinámicamente estable. La ecografía lamentablemente es operador dependiente, así que si mi ecografista es capo, pues súper, súper bien, pero si no es capo, entonces estamos perdidos. Por eso no es tan bueno. Y cuando no podemos hacerlo y podemos hacerlo en la radiografía de abdomen, siempre se hace que cuando un paciente tiene un trauma pélvico, siempre, siempre, siempre tenemos que hacer además una radiografía de pelvis, donde tenemos que valorar si es que hay fracturas de pelvis, porque esto es lo que más sangra en cavidad abdominal y mi paciente está más hemodinámicamente inestable por esta razón. Eh, y pues al momento de operar, nosotros tenemos que ir a parar el sangrado de lo que puede estar lesionando. Para esto vamos a ver por último la clasificación del trauma hepático. El trauma hepático se va a tener una clasificación en 1 hasta el 6, donde el tipo 1 va a ser de acuerdo a si presenta un hematoma o una laceración. En el grado 1 vemos que efectivamente hay un hematoma, que este hematoma va a ser subcapsular, pero va a ser menos del 10% de la superficie. En el tipo 1, cuanto a laceración, va a haber una laceración, pero este va a ser menos de 1 centímetro de profundidad. En el tipo 2, en cuanto al hematoma, va a haber un hematoma intraparenquimatoso, pero que va a estar entre un 10 a 50% de la superficie y tiene menos de 2 diámetros de centímetro. La laceración va a tener hemorragia activa, pero va a tener 1 a 3 centímetros de profundidad y menos de un 10% de la longitud. En el tipo 3 ya en el hematoma va a haber un hematoma subcapsular superior al 50% y va a estar expandiéndose, pero no va a estar roto. En el tipo 3 en la laceración, la lesión o la laceración va a ser más de 3 centímetros de profundidad y a partir del tipo 4 hasta el 6 son lesiones que sí o sí hay que entrar a operarlos. El 4 en cuanto al hematoma, va a haber un hematoma intraparenquimatoso con hemorragia activa y en cuanto a la laceración, va a ser una laceración que va a afectar entre el 25 y el 50% de todo un lóbulo hepático. En el tipo 5 en la laceración va a ser más del 50% de afectación de un globo hepático y si va a haber una lesión de un vaso, la lesión de un vaso va a ser una lesión retrohepática de la vena hepática mayor. La tipo 6 donde va a haber una evolución completa, o sea, todo el hígado va a estar destrozado, en otras palabras. Del 1 al 3 sí podemos hacer un manejo sin operar a nuestro paciente, un manejo conservador solamente con reposo absoluto de nuestro paciente, hidratación y procoagulantes.
Ya del 4 al 6 sí es necesario operar a nuestro paciente. Cuando vemos una tomografía en un trauma hepático, vemos como esta imagen, donde estamos viendo sangre, sangre, sangre y las laceraciones que están habiendo en el hígado. Entonces, de acuerdo a esto y por tomografía, vemos que nuestro paciente tiene muchas laceraciones, entramos a operar y efectivamente el hígado está completamente destrozado, algún lóbulo, y pues tenemos que entrar a parar el sangrado y hacer tal vez una hepatectomía parcial para poder parar ese sangrado. Eh, Tenemos que tomar en cuenta siempre que nuestro paciente puede ser que sea un trauma abdominal penetrante o abierto o uno cerrado. Y de acuerdo a esto, descartar si es que va a necesitar un tratamiento quirúrgico o no. Y siempre ver el mecanismo del trauma para saber qué tipo de lesiones está produciendo nuestro paciente. Les dejo los casos clínicos para que ustedes puedan hacer una valoración y puedan entender también este tipo de trauma. Cualquier pregunta o duda que tengan en cuanto al tema, pueden enviármelo por un mensaje en el grupo para que yo pueda responder y aclararle para todos sus compañeros. Bueno, eso sería todo en cuanto al tema de trauma abdominal y trauma hepático. Buenas noches, chicos. O buen día, mejor dicho.